Bien, respecto a nuestro taller, lo vamos a dividir en 6 clases. La idea es que sean las clases en los jueves y sábados, como ya habíamos comentado por ahí en las publicaciones y lo que estuvimos hablando en el grupo de WhatsApp. Y la idea del trabajo es que hagamos en los jueves clases grabadas o pregrabadas, una transmisión previa, y en los sábados lo hagamos así, en vivos, como lo estamos haciendo ahora por este canal. A lo largo del taller vamos a hacer bastante ejercicios prácticos. De hecho, para la clase de hoy vamos a estar trabajando un poquito con lo que es la forencia a nivel de memoria RAM. Les traje un laboratorio que ya está subido en el Drive, está en el grupo de WhatsApp. Es un archivito, no debe pesar mucho más que 150 megabytes, que lo vamos a estar utilizando para la clase de hoy, para probar algunos comandos y entender un poquito más cómo funciona todo eso de análisis forense a nivel de memoria RAM. A cada 2 clases, la idea es liberar un formulario teórico práctico para que vayan repasando los contenidos que vimos a lo largo de la semana. 10 o 20 preguntitas, sin notas, sin certificación. La idea es repasar y reforzar lo que fuimos viendo en las clases, y siempre en la clase posterior a la resolución del formulario vamos a dedicar los primeros 15-20 minutos para comentar lo que vimos en el formulario y tratar de resolverlo entre todos. Para los que están llegando ahora, ya tenemos algunos talleres en el canal. Tenemos el taller de introducción a la ciberseguridad y también el taller de seguridad ofensiva que estuve impartiendo juntamente con los chicos de la Universidad Nacional de La Plata por parte del club de programación. Están acá en el canal todos los videos, también el link para que puedan accesar los materiales. No es requisito obligatorio para este taller haber cursado el taller anterior, si bien es recomendado porque en este momento cerramos un poco la visión de lo que es el post-incidente y hacer el proceso reverso y entender los rastros que se quedaron post-ataque. La diapositiva también ya está subida en el GitHub, en el repositorio de nuestro taller. Lo tenemos por acá, en el repositorio. Ahora me voy a fijar una vez más, a ver si está. Bien, acá está, ya está subido en la carpeta clase 2, análisis forense de memoria RAM. He subido 2 diapositivas. La primera es la que vamos a estar utilizando en la clase de hoy, y hay una diapositiva anexo, son 10 páginas, con una guía para la resolución del laboratorio. También tenemos por acá en el Drive, como les había comentado, lo que es nuestro laboratorio, que también ya está subido. Lo tenemos en la carpeta Labs, bajo el nombre Análisis Forense de Memoria RAM. Como pueden ver, es un archivo que está comprimido, pesa 150 megabytes. Lo vamos a estar descargando para probarlo con la herramienta que vamos a estar trabajando hoy, que es Volatility, en su versión 3.0 por la línea de comando. Por acá tengo también vamos a estar trabajando por lo menos para la clase de hoy con Kali Linux para hacer el uso de la terminal y de las herramientas. Y ya vamos a ver cómo instalar las herramientas. Por acá en el chat preguntan si para el 2026 los talleres se repetirán. La idea sí, que para el 2026 hagamos una segunda edición del taller de seguridad ofensiva y también del taller de informática forense. Y también queremos agregar algunos otros talleres en el canal o charlas más cortas, no necesariamente un taller de 6
8 clases, pero 3, 4 horas tratando temas más puntuales, como por ejemplo OSINT, investigación a nivel open source, de entre otros temas relacionados, ¿no? Bien, genial. Arrancamos con el contenido de la clase de hoy, pero antes repasemos un poquito lo que vimos en la clase pasada, en la clase número 1 del día jueves. Para los que no pudieron mirar el video todavía, estuvimos tratando de algunos conceptos a nivel más teórico. Nos quedó pendiente una práctica de la clase pasada que estoy debiendo el video, les voy a subir a lo largo de la semana por acá también el canal y les voy a compartir el link que serían las últimas diapositivas de la clase pasada. Pero bien, en la clase pasada nosotros tratamos de entender un poquito los fundamentos de lo que es la informática forense y los conceptos de preservación y adquisición de la información del dumping de memoria para posteriormente estudiarlo. Estuvimos viendo también en la clase pasada lo que sería de manera genérica la idea del ciclo de vida completa de un incidente que arranca desde la preparación, que es pre-incidente, donde el equipo de seguridad estructura las políticas, las herramientas, todo el entrenamiento establecido previo al incidente, el momento clave de la detección, que sería la identificación de los indicadores de compromiso. Entiendan por compromiso la acción de comprometer un sistema o un archivo importante mediante alertas o anomalías, por lo general a través del SOC, el Centro de Operaciones de Seguridad. Post-detección, tendríamos lo que sería la contención a través del aislamiento del sistema comprometido para justamente prevenir la propagación, la erradicación, que sería la eliminación completa de la amenaza previamente identificada y ya contenida, la recuperación, que sería la restauración segura de las operaciones normales del sistema que estaba comprometido, y seguido a la recuperación, lo que denominamos las lecciones aprendidas, que sería justamente la documentación y la mejora de los procesos basados en el incidente anterior, justamente para tener este ciclo de mejora continua. Pensemos en este proceso no como algo lineal, sino como algo que se retroalimenta a través de las lecciones aprendidas. El equipo, uno como profesional, puede accionar, uno, para evitar la recurrencia del mismo incidente y dos, para aprender basado en eso y evitar futuros incidentes similares. Dado este contexto que, como ya les comenté, vimos en la clase pasada, definimos también un poquito a nivel teórico que es la análisis forense y la respuesta a incidentes, y es esta convergencia entre dos disciplinas que son complementarias. Por un lado, la forense digital, que el objetivo principal es la preservación legal y el análisis científico de la evidencia digital, casi siempre para procedimientos judiciales, y por otro lado la respuesta a incidentes, y el objetivo principal ya es más pragmático, está direccionado a una contención rápida, a la erradicación de amenazas y justamente la restauración de operaciones normales de un negocio, que fue lo que estuvimos tratando en el punto número 5, la restauración de las operaciones acompañado de un monitoreo. También en la clase pasada tratamos de, a nivel teórico y pensando desde el lado del análisis forense, entender un principio que es fundamental para esta ciencia. Voy a descargar la diapositiva y tratar de abrirla por acá en pantalla completa. Y la podemos ver mejor. Bien, ahí está. Estuvimos charlando de lo que era el principio de intercambio de Locard, que fue postulado a priori en 1910 por un criminólogo francés, Edmond Locard,
Y este principio, que es el principio fundamental de la ciencia forense, dice que todo contacto deja un rastro. Muy bien, nosotros en el ámbito de la forense digital, en el mundo digital, tenemos una amplia superficie de contacto y también respecta este principio del intercambio de Locard, en que cada interacción nos genera artefactos en múltiples niveles, que ya lo vamos a entender más en detalle, si bien también lo estuvimos tratando en la clase pasada. Pueden repasar en la diapositiva que ya está subida. La idea de las diapositivas, como también les comenté, es que sirva como un aporte teórico más allá de lo que digo en la clase, porque muy probablemente no vamos a llegar a ver todo el material, no vamos a llegar a estudiar todo el contenido de las presentaciones, ya que tenemos un tiempo relativamente limitado, 2 horas. Pero bien, tratamos la idea de los artefactos a nivel de sistema de archivos, artefactos a nivel de memoria volátil, que es lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a trabajar con una herramienta que es Volatility y vamos a trabajar a nivel de memoria RAM. Trabajamos con artefactos de redes, artefactos a nivel de logs del sistema, artefactos de registros en Windows y artefactos de ejecución. Vimos también algo teórico, pero muy importante cuando se trata de análisis forense, que es la idea del efecto observador. Observen que algo interesante que acá en la diapositiva trato de hacer una analogía es con el principio de la incertidumbre de Heisenberg de la mecánica cuántica. Este principio justamente lo que establece es la idea que el acto de observar altera el sistema observado. Muy bien, nosotros cuando estamos tratando del análisis forense, en que implica la interacción entre el analista y el sistema comprometido, vamos de cierta manera, haciendo una analogía, cumplir con este efecto observador. Una vez que al investigar este sistema comprometido, inevitablemente lo que hacemos es alterar el estado de dicho sistema. Algunas alteraciones inevitables durante el proceso de investigación, por un lado, es, digamos, a nivel de sistema de archivos, es la actualización, por ejemplo, de las operaciones de lecturas que son realizadas en el momento que el analista lee la información. También los cambios a nivel de marco de tiempo en el momento que dichos archivos fueron accesados. La creación, por ejemplo, a través del uso de algunas herramientas que escriben los espacios no asignados a nivel del sistema de archivos. Si pensamos en alteraciones inevitables durante la investigación a nivel, por ejemplo, de memoria y procesos, tenemos lo que sería la interacción de las herramientas que uno está utilizando para el análisis, que se van a cargar y ejecutar en memoria, el cambio en la lista de procesos con las herramientas y procesos de investigación que estamos trabajando, las conexiones de herramientas de adjunción a nivel de red también, todo eso altera el estado del sistema investigado. Por supuesto, existen técnicas, existen estrategias para mitigar o reducir lo máximo posible este impacto. Estuvimos también en la clase pasada tratando de entender estas estrategias para minimización de huella a nivel de adquisición, por ejemplo, realizar adquisición antes que el análisis, nunca realizar un análisis en el sistema original, crear una copia forense bit a bit que vimos también, utilizar herramientas desde medios externos, por ejemplo en USB, para no crear esta interacción directa con el sistema, para no crear footprint a nivel de RAM, por ejemplo, deshabilitar las actualizaciones automáticas, el proceso de documentar cada acción a través de la cadena de custodia, que fue otro tema que lo tratamos también bastante en detalle en la clase pasada. La orden de volatilidad, importante respetarla. De hecho, vamos a tratar de seguir nuestro taller en esta orden de volatilidad. Vamos hoy a entender un poquito de forense a nivel de RAM y después pasar para discos SSD, HD, hasta llegar a los backups que tiene el máximo, el
tiene menor grado de volatilidad y está en la base de la pirámide. Crear una baseline pre-investigación también es importante para, como una estrategia, digamos, para la minimización de la huella. Tratamos también, como les había comentado, un poquito de lo que es la cadena de custodia, que es este fundamento legal de la evidencia que lo que nos posibilita es que la información o que la evidencia que tengamos extraído tenga una validez legal. La cadena de custodia, por lo general, a grandes rasgos, está definida por estos campos críticos que les traigo en la diapositiva. Por un lado, un identificador único para la evidencia, que el propósito principal es justamente identificar la evidencia específica entre otras. Un identificador que va a identificar el que la estuvo manipulando, es el que establece una responsabilidad personal, una responsabilidad individual en cada punto de la transferencia de custodia. Tenemos también en el formulario de la cadena de custodia lo que es los timestamps, con una precisión milimétrica, que es establecer esta línea temporal precisa de cada evento de custodia. Y por último también, pero no menos importante, lo que es relacionado con la ubicación física detallada de la muestra que está siendo utilizada como evidencia. El propósito es permitir una reconstrucción de la ubicación física de la evidencia en cualquier momento dado del proceso. En este campo del dónde de la ubicación entraría, por ejemplo, la recolección, dónde fue recolectada, el transporte, el almacenamiento, en qué sala de evidencia, en qué armario, en qué estante, en qué posición, dónde fue realizado el análisis, en qué mesa de trabajo, qué workstation fue utilizado a nivel digital. Y también una descripción completa del ítem, que el propósito es la identificación individual de la evidencia. Y estuvimos trabajando con el último punto, que son los hashes criptográficos, que son extremadamente importantes cuando se trata de análisis forense. Muy bien. Los hashes criptográficos tienen como propósito utilizar esta prueba matemática de que la evidencia no ha sido alterada desde el momento de la adquisición. Es esta idea de la integridad de la muestra. Uno de los pilares de la CIA, de la integridad, que es justamente la integridad. Una de las características más importantes cuando se trata de un hash criptográfico, como ya estuvimos hablando en la clase pasada y en otras clases de otros talleres, es la idea de la unidireccionalidad. Una vez que se calcula este hash, es computacionalmente inviable revertir el proceso, dado que este hash no puede reconstruir el contenido original, es decir, el texto plano, por ejemplo. Solo puede verificar si un contenido produce este hash. El concepto también de resistencia a colisiones es muy importante cuando uno trata de hash criptográficos y sobre todo cuando uno trata de definir si este hash ya es obsoleto o no. La idea de colisión es básicamente la idea de que es imposible encontrar dos entradas diferentes que produzcan el mismo hash. Eso lo que va a hacer es garantizar justamente que cada archivo tiene un hash único y un identificador digital único y específico. El determinismo, una de las características también fundamentales de los hash criptográficos, que es la idea de que la misma entrada siempre produce el mismo hash. Nosotros nos profundizamos más en este tema en la clase anterior. Y el efecto avalancha, que es la idea de que el cambio de un solo bit de información en la entrada va a cambiar completamente el hash resultante. Tratamos de algunos hashes conocidos, el MD5, que ya es criptográficamente quebrado, muy fácil de romperlo. Todo lo que es la familia SHA-1, de hash algoritmo 1, que ya está deprecado oficialmente, se encuentra en transición en algunos sistemas legados, pero por lo general hoy la idea es trabajar más con lo que es la SHA-2.
Son algoritmos ya más robustos, estándar de la industria actualmente. No necesariamente, pero va más o menos para esta idea. Cuando se trata del flujo del trabajo del análisis forense, uno aplica un flujo utilizando los hashings que va desde antes de la adquisición de la muestra hasta el momento de presentar en el tribunal. Pensamos acá en análisis forense como la materia complementaria por separado. No estamos tratando todavía de lo que es esta congruencia, esta colisión entre lo que es el análisis forense y la respuesta a incidente. El flujo de trabajo por lo general te da que antes de la adquisición uno calcula el hash del dispositivo original en el caso de que sea posible y documente el hash original en el formulario de cadena de custodia. Durante la adquisición se calcula simultáneamente este hash en el momento que se crea esta imagen bit a bit. También utilizando algunas herramientas que pueden ver ahí en las diapositivas si se quieren profundizar en el tema. Y una vez más se documenta el hash de la imagen creada, la hora y la herramienta que fue utilizada. Se realiza una verificación post-adquisición, que es recalcular el hash de la imagen inmediatamente después de terminar de completar el proceso de creación de la imagen. Antes de cada análisis se verifica el hash de la imagen antes de montarla para el análisis. Y antes de presentarla en el tribunal, en el caso de que para eso sea utilizada, se hace una verificación final del hash de toda la evidencia a presentar. Eso lo que produce es una validez legal y una estructura congruente de integridad para la muestra que estamos utilizando como evidencia. Muy bien, también y por último que tenemos que repasar antes de nos meternos en la clase de hoy es la idea de lo que es la orden de criticidad cuando se trata de volatilidad. Tengo por acá en una de las diapositivas. Acá tenemos la orden de volatilidad según la RFC 3227, que es un estándar que establece este modelo crítico para la recolección de evidencia digital basada en esta volatilidad de datos. Y nosotros tenemos la siguiente imagen que ven en pantalla. En pantalla completa. En la parte superior de la pirámide nosotros tenemos lo que es información a nivel de registro de CPU y cache, que por lo general tiene milisegundos de vida. Seguido de esto tenemos en el nivel 2 la memoria RAM, lo que vamos a trabajar en la clase de hoy, que persiste mientras hay energía. En el nivel 3 los estados de red y procesos, que son los datos de sesión activa. A nivel 4 los discos y medios físicos, que son los almacenamientos persistentes, HDs, SSDs, todo lo que ya vamos a ver más adelante. Y en el nivel 5, en la base de la pirámide, nosotros tenemos los backups de archivos que tienen mayor estabilidad temporal. Muy bien, dado este panorama general de lo que vimos en la clase pasada, vamos a tratar de entender un poquito esta perspectiva de la volatilidad a nivel de memoria RAM. Voy a abrir acá la otra presentación. La tengo por acá. Acá está, acá la tenemos. ¿Cómo venimos hasta ahora con este repaso de la clase pasada? ¿Se entiende bien? ¿Se escucha bien? ¿Podemos avanzar? Muy bien, bárbaro, genial. Avancemos. En la clase de hoy, como les comenté, vamos a tratar de análisis forense de memoria RAM. Antes de nos meternos en la parte práctica, vamos a probar algunos comandos y extraer algunas informaciones, pensemos un poquito en la idea de la naturaleza de la evidencia digital. A priori, tratemos de entender la idea de datos y cómo los datos se almacenan a nivel de un sistema. Por un lado, nosotros tenemos lo que son los datos en reposo, es decir, los datos que están almacenados en el disco.
Son los datos que están almacenados en SSD, en HD, en un USB, cualquier medio persistente, y lo que hacen es representar esta información que está disponible incluso después de un apagado del sistema, de un corte de alimentación de energía. Algunas características que podemos resaltar de lo que son los datos en reposo son, por ejemplo, la persistencia en el sistema após su apagado, la persistencia del dato tras el apagado del sistema, la estabilidad temporal de la evidencia cuando pensamos en la perspectiva del análisis forense, la facilidad relativa de captura y análisis una vez que uno puede extraer la media física, realizar una imagen bit a bit, una copia fidedigna de la misma y almacenarla sin la preocupación, por ejemplo, de la volatilidad, como es el caso de la memoria RAM. Y para los datos de reposo tenemos metodologías forenses ya bien establecidas que lo vamos a ver en la clase que viene del jueves o del sábado, si no me equivoco. Muy bien. Por el otro lado, nosotros tenemos los datos en uso. Y son los datos que están almacenados a nivel de la memoria de acceso aleatorio, desde la memoria RAM, siempre en un estado activo del sistema y en un dado momento específico. Muy importante este punto, en un dado momento específico, porque ya cuando empecemos en la parte práctica, vamos a ver que para cada identificador o cada proceso que encontremos a nivel de memoria RAM tiene un timestamp bien definido y es muy importante para estructurar la metodología de análisis. Algunas características y, digamos, desventajas o puntos sensibles de los datos en uso por su naturaleza volátil es, por ejemplo, el hecho de que se pierde completamente al apagar el equipo. Siempre contiene este estado vivo del sistema, es decir, es un estado dinámico vivo en un momento dado específico, expone actividad maliciosa oculta y requiere una captura inmediata y una metodología específica para entender, para estudiarlo y analizarlo. Y cuando uno analiza este panorama, entiende un poquito la idea de los datos en uso a nivel de memoria RAM, no capaz puede preguntar, pero bueno, ¿por qué analizar la memoria RAM en un proceso de análisis forense? Y respuesta incidente. Por un lado, nosotros tenemos que entender que el panorama de amenazas ha evolucionado mucho más allá de lo que son las capacidades forenses digitales tradicionales basadas en lo que son los datos en reposo. Como acá bien vimos que ya tienen metodologías forenses bien establecidas, bien definidas, pero eso ha cambiado. A lo largo del tiempo, el desarrollo de los sistemas de amenazas y de ataque van evolucionando y con eso existe la necesidad de adaptarse a ese cambio. Pensemos a nivel de memoria RAM, por un lado, lo que se conoce como fileless malware, que son códigos maliciosos que residen completamente en memoria. Se ejecutan mediante algunos scripts de PowerShell, macros de Ops, por ejemplo, o inyección directa de procesos en procesos legítimos, y son amenazas que por lo general, o por definición mejor dicho, no escriben archivos ejecutables en el disco. Evaden estas soluciones de antivirus tradicionales, por ejemplo, basado en firmas. Por otro lado, tenemos también, cuando hablamos de lo que es análisis a nivel de memoria RAM, lo que son los rootkits de kernel, que son los softwares maliciosos que operan en el nivel más privilegiado del sistema operativo. Tratamos de Linux o de Windows y son capaces de ocultar procesos, archivos y hasta conexiones de redes mediante la manipulación de algunas estructuras de la kernel, que ya lo vamos a ver más adelante, si no en esta clase, en la próxima. Y la detección siempre requiere un análisis profundo a nivel de memoria RAM. Y por último, pero no menos importante también, la idea de inyección de procesos, que es una técnica donde el malware se inyecta el código malicioso
en procesos legítimos del sistema. Y cuando nosotros hablamos de procesos legítimos del sistema y la idea de inyectar un código malicioso ahí, ya se puede percibir el problema, que es extremadamente difícil de detectar y de diferenciarlo cuando estamos realizando el análisis. En esta capacidad de camuflar como una actividad normal. Por más que el proceso host aparezca como limpio en el disco, digamos así, cuando se ejecuta instrucciones maliciosas en la memoria y aprovecha esta característica de volatilidad de la misma. La memoria en sí, cuando analizamos su estructura física, tenemos por un lado lo que son los espacios del núcleo, que representa este espacio con máximo privilegio del sistema, donde está el núcleo del sistema operativo, y se ejecutan los drives, se gestionan las interrupciones de hardware, se mantienen las estructuras críticas del sistema, y algunas características de este espacio del núcleo del kernel space es, por ejemplo, el acceso directo al hardware físico, la gestión de tablas de los procesos, los controladores de dispositivos, las estructuras de seguridad de autenticación, que ya lo vamos a ver más adelante cuando vayamos para la terminal. Y por lo general es el punto de ataque predilecto para lo que son los rootkits, que fue lo que estuvimos comentando. Ahora, el hecho de que actúe directamente en este kernel space, en este espacio del núcleo, pueden quedarse ahí pasándose por un lado como por un proceso legítimo y camuflando, ocultando estos procesos, manipulando directamente la estructura del kernel. Por otro lado, nosotros tenemos lo que es el espacio del usuario, a nivel de memoria RAM, que es donde está contenido todos los procesos de aplicaciones y servicios que están operando con privilegios restringidos o no, no necesariamente, y está aislado, o sea, los procesos entre sí están aislados a través de virtualización. Es donde ocurre la ejecución de las aplicaciones y servicios. Nosotros vamos a trabajar bastante en lo que es el espacio del usuario a nivel de memoria en la parte práctica de hoy. Vamos a probar algunos comandos y vamos a extraer algunas informaciones respecto a eso. O por ejemplo, encontrar qué servicios y procesos se estaban ejecutando, encontrar algunos datos de usuario, algunas credenciales temporales, bibliotecas compartidas también residen en este espacio, mientras existe una alimentación de energía a la máquina. Acuérdense que la característica de extrema volatilidad de la memoria RAM nos conlleva a esta idea que en el momento que se interrumpe la alimentación del sistema, estos datos por lo general se borran y es necesario un proceso específico para la adquisición del dato. Nosotros en el taller, en la clase de hoy, y el taller no nos vamos a meter tan a fondo en lo que es el proceso de adquisición en sí. Para facilitar el proceso, les subí el laboratorio con algo ya, un tráfico ya capturado, información de memoria RAM ya dumpeado para trabajar. Pero en la clase que viene vamos, o en la última clase de taller probablemente vamos a realizar un proceso completo desde la adquisición hasta la creación de la cadena de custodia y el informe final. Bien, ¿qué más podemos encontrar en el espacio del usuario? Es el punto de entrada más común para la entrada de los malwares. Tienen estas bibliotecas compartidas y la interacción con otros servicios y procesos del sistema. Y por lo general es el espacio, digamos, a nivel físico de memoria con una mayor superficie de ataque para esta introducción de malwares inicial y después, posteriormente, probablemente algo que se evolucione en el caso de un ataque más complejo, más estructurado, para la implementación de un rootkit. Algunos conceptos avanzados a nivel de gestión de memoria, también bastante teórico, pero importante para aplicar a nivel práctico lo que vamos a ver en el día de hoy, es la idea de paginación. ¿En qué consiste la paginación cuando estamos hablando de gestión a nivel de memoria?
es el mecanismo mediante el sistema operativo divide la memoria física en bloques de tamaño fijo, se conoce como páginas, y le asigna una memoria virtual a la física de manera dinámica, lo que permite este proceso de paginación es ejecutar los programas más grandes que la RAM disponible y proporcionar eso que estuvimos comentando acá arriba en el espacio del usuario, que es este proceso de aislamiento entre procesos. Entonces, cuando uno piensa en paginación, uno tiene que pensar automáticamente en el proceso de, valga redundancia, aislar los procesos. Y por otro lado, nosotros tenemos también los VATs, que son los descriptores de direcciones virtuales, que son estas pequeñas estructuras de datos de la kernel, pensando ya a nivel de espacio de núcleo, que documentan las regiones de memorias asignadas a un proceso. En la parte práctica de hoy también vamos a trabajar esta parte de asignación de espacios específicos virtuales de memoria, donde vamos a tener que recortar un pequeño espacio de memoria, recortarlo por separado y después tratar de reconstruir la imagen, un JPG o un PNG, del el usuario final que estaba utilizando la máquina en el momento que sufrió el ataque en nuestro laboratorio ficticio, ¿no? Pero bien, a nivel de gestión de memoria, la paginación que proporciona este aislamiento entre procesos, y los VARs, que son los Virtual Address Descriptors, que son estas estructuras de datos de la kernel que documentan las regiones de memorias asignadas a un proceso. Lo que puede revelar estos enderezos virtuales, estas direcciones virtuales. Por un lado, la memoria inyectada, las bibliotecas cargadas dinámicamente y las regiones sospechosas sin un respaldo en disco. Acuérdense que estamos tratando todo eso a nivel de memoria RAM. Algunos artefactos exclusivos a nivel de memoria RAM. Acá es donde encontramos la evidencia digital que no puede existir en ningún otro lugar. Una vez que el sistema pierde el input de corriente, se desaparece, se elimina, empieza un proceso de limpieza. Lo vimos por encima en la clase pasada también, en el video que les subí, cómo funciona este proceso de limpieza y hasta mismo en ataques más avanzados, la creación de scripts que borran las huellas digitales. Bien, no es distinto a nivel de memoria RAM. Y algunos artefactos que podemos encontrar acá son los procesos inyectados, que son estos códigos maliciosos que se ejecutan dentro del espacio de las direcciones de procesos legítimos. Estuvimos comentando las conexiones de redes activas, los sockets de CP y UDP que están activos o residuales, por ejemplo, las conexiones que fueron establecidas, puertos de escucha en el caso de que el ataque, por ejemplo, nos sacaba una shell reverse, una shell, mejor dicho, las comunicaciones recientes entre hosts. ¿Qué nos puede identificar estos artefactos de conexión a nivel de red? Por ejemplo, revelar servidores de comando y control, exfiltración de datos activos en el caso que haya un servidor levantado exfiltrando información, túneles encriptados, comunicaciones peer-to-peer o hasta mismo botnets. Lo podemos identificar a través de un análisis a nivel de artefactos de conexiones de redes activas. Por otro lado, también un artefacto que es característico de la memoria, que solo reside ahí, son las claves de cifrado, las claves criptográficas, por ejemplo, para el cifrado de disco. Y por acá creo que en el chat preguntaban, en el caso de que se encripte un disco, ya sea saldo mecánico, hay herramientas a nivel físico que permitan ser recuperados. Sí, dependiendo del cifrado y de cómo fue realizado el proceso, sí existe herramientas que se pueden recuperar. Nosotros vamos a tratar un poquito del tema de recuperación de información a nivel de disco en una de las clases del taller. Y vamos, cuando tratemos de millas de almacenamiento persistente y lo vamos a entender más a fondo cómo funciona. Vamos a probar algunas herramientas. Vamos a ver que no necesariamente siempre se puede recuperar el 100% de los datos, pero casi siempre se puede recuperar algo. La única forma de verdaderamente hacer un borrado de datos
eficiente es a través de la destrucción física de la misma. Credenciales en texto plano también podemos encontrar a nivel de memoria RAM, contraseñas, tokens de autenticación, hashes, tickets de Kerberos, están almacenados temporalmente por el sistema operativo, ¿no? Cuando tratamos de Windows, por ejemplo, Active Directory. Con respecto a las claves de acceso, estas claves deben por su naturaleza residir en la memoria mientras el sistema está operativo. Si uno puede capturar la memoria mientras estaba activo, uno puede accesar, tener este acceso a los volúmenes cifrados y exfiltrar esta información, estas claves de cifrado, digamos, ¿no? Más una vez, y para avanzar, repasemos esta orden de volatilidad, ya cerrando un poquito acá, esta parte de los artefactos a nivel de memoria, que también ya lo vimos en la clase pasada. El orden de volatilidad, en el nivel 1 tenemos lo que son los registros del procesador, la memoria de cache, L1, L2 y L3, que van a contener los estados de ejecución inmediato. Son prácticamente imposibles de capturar si no tenemos un hardware específico especializado para la captura del mismo. Tiene un tiempo de vida de microsegundos, de milisegundos, tras cualquier interrupción del sistema. Nosotros hoy estamos ubicados por acá en lo que es el nivel 2, que es la memoria RAM, que va a contener, como ya les comenté, procesos activos de conexiones de red, los datos temporales, los artefactos críticos, y en el proceso de adquisición debe ser la primera prioridad práctica de recolección. En el momento que se corta la alimentación eléctrica del sistema, se pierde completamente. Tenemos los estados de red, que son las tablas de enrutamiento en el nivel 3, las conexiones a RP, por ejemplo, las secciones de establecidas, del tráfico de red activo. Tenemos en el nivel 4 lo que son los procesos de ejecución, con todas las listas de procesos activos, los módulos cargados, los descriptores del archivo, y en el nivel 5, en la base de la pirámide de criticidad a nivel de volatilidad, tenemos los discos duros, las unidades de SSD o cualquier medio de almacenamiento no volátil. Son datos que persisten tras el apagado, pero también la integridad del mismo, como recién les comenté, puede verse comprometida por algún proceso del sistema o por sincronización del cache, alguna actividad continua del malware. Existen formas de comprometer estos datos, no vincular la idea de que el hecho de que no sea tan volátil siempre va a ser 100% íntegro. Cuando tratamos de a nivel de memoria, el almacenamiento de información y la idea de las huellas digitales que uno puede dejar, poniendo ahí un poquito el sombrero de lo que es la parte ofensiva, existen técnicas de evasión a nivel de memoria. Lo que aplican como técnicas más modernas para manipular esta memoria y ocultar la presencia, hacer este proceso de camuflaje. Entre las muchas técnicas que existen, vamos a tratar de entender un poquito lo que es la manipulación directa de los objetos a nivel de kernel. Como bien les dice acá la diapositiva, esta manipulación de los objetos de kernel representa una de las técnicas de rootkit más sigilosas y efectivas. No la más, pero una de las más. Y lo que hace es permitir que el atacante, que tiene en este momento privilegio a nivel de kernel, modificar directamente las estructuras de datos internas del sistema operativo. Lo marquemos acá porque esto es importante. Modificar las estructuras de datos internas del sistema operativo. Lo que él hace es desconectar los procesos, los drivers o cualquier conexión de red de la lista oficial, una vez que uno serviría en el proceso de análisis forense a través de herramientas de monitoreo para reconstruir el proceso de ataque. ¿Cómo se da el proceso de la manipulación directa de los objetos del kernel? Por un lado, nosotros tenemos la desvinculación del proceso, que es este desconectado, digamos. Y se basa, por supuesto, lo estamos tratando a un nivel muy superficial y es mucho más complejo que eso. Se les interesa, quién sabe, en algún momento, un taller, un video, una charla sobre procesos de ofuscación y evasión a nivel de memoria, en que en primera instancia el atacante lo que hace es localizar la estructura de process y el proceso malicioso en la lista
que está doblemente enlazado con la kernel. Y lo que hace es modificar los punteros de Flink y Blink. No lo vamos a entrar en detalle también, lo que son o cómo funciona. Pero lo que hace es modificar estos punteros de los procesos adyacentes para saltar sobre la entrada del proceso originalmente malicioso. Posterior a eso, lo que ocurre es la ocultación del sistema. El proceso malicioso desaparece de las numeraciones realizadas, por ejemplo, por el Task Manager. Por acá en nuestro administrador de tareas, nosotros tenemos una lista de procesos que se están ejecutando en la máquina. Yo tengo por acá VirtualBox, y esta herramienta que está levantada por acá con una cantidad de máquinas virtuales. Tengo el Chrome, que está levantado, Microsoft Edge, que es lo que estamos usando para la diapositiva. Tengo un montón de procesos que están por acá. Y en el momento que el atacante o el individuo cambia este puntero que está conectado de manera adyacente con la kernel, lo que hace es ocultar estos procesos desapareciendo de las listas de las herramientas comunes de numeración, como es el Task Manager que recién lo vimos por acá. Voy a cerrar porque ya tengo un consumo de casi 86 de la memoria. Muchas herramientas abiertas. Bueno, este proceso post-desvinculación de process, tenemos la ocultación del sistema, haciendo que el proceso desaparezca de la lista de numeración, pero continúa ejecutándose normalmente y consumiendo los recursos del sistema. A nivel de detección forense, cuando pensamos en eso, el análisis de memoria puede detectar estos procesos ocultos mediante técnicas de escaneo que no dependan de la lista del sistema, que es la lista legítima que estábamos mirando ahora acá del administrador de tareas en Windows o del, por ejemplo, si vamos para Linux, abrir acá una nueva terminal, vamos a estar trabajando con este cerrachito, con el comando htop, o analizar los procesos que están corriendo en mi máquina en este momento. Fijan por acá con el comando htop puedo ver los procesos que se están ejecutando, tengo un identificador, el usuario, el path completo del comando, una marca de tiempo, el consumo de CPU, etcétera, etcétera. Bien, técnicas de ofuscación y de evasión a nivel de memoria como esta que estuvimos hablando, lo que hace es justamente camuflarlo para que no aparezca acá. No se preocupen, existen técnicas forenses que no dependan de las herramientas como htop o el Task Manager de Windows para poder identificarlo. Como acá dice, estas técnicas de escaneo no dependen de la lista del sistema y lo podemos identificar, digamos, estas discrepancias entre lo que es el proceso legítimo y para dónde está apuntando el puntero. Algunas técnicas también de evasión importantes y utilizadas que no nos vamos a entrar en detalle por ahora son, por ejemplo, lo que es el hawking de funciones a nivel de kernel, que es la interceptación de las llamadas del sistema y el filtrado de los resultados. Lo que se conoce también como Shadow Walker, que es la manipulación de las tablas de páginas. ¿Se acuerdan que en Rachito estuvimos hablando de este mecanismo de gestión y optimización a nivel de memoria, que es la paginación, la creación de las páginas, los bloques de tamaño fijo, asignándole una memoria virtual? Bien, una técnica conocida del Shadow Walker es la manipulación de estas tablas de páginas. Los timing attacks, que es la detección de entornos de análisis mediante la medición de latencia, es un análisis entrópico a nivel de nivel de latencia. La inyección de memoria sin disco, que es esta acción de cargar el código malicioso directamente en la memoria sin tocar el sistema de archivos, también lo estuvimos comentando en Rachito. Y como contramedida, por el otro lado, nosotros tenemos, por ejemplo, el uso de múltiples técnicas de numeración de procesos, como lo que estuvimos hablando con Volatility, que vamos a probar ahora en Rachito y en las próximas clases. El análisis de las inconsistencias a nivel de estructura de kernel, marcamos por acá que es importante. La detección de los hooks mediante la comparación de código.
o mismo la validación de integridad a través de las tablas de páginas por este mecanismo de paginación. ¿Cómo venimos hasta ahora con esta parte más teórica a nivel de memoria RAM? Los leo en el chat. ¿Tiene alguna pregunta, alguna consulta? ¿Podemos seguir? ¿Cómo venimos? Chicos, es muy probable que más adelante para las próximas clases vamos a trabajar con Cain, que es una distro de Linux que está creada específicamente para la informática forense. Para hoy, como vamos a hacer un laboratorio más simple y estamos tratando, por lo que estuve analizando en el formulario de inscripción, muchos están a un nivel inicial, están arrancando desde el primer contacto, tienen bases teóricas. Estamos arrancando con lo básico, vamos a estar trabajando con Kali Linux, pueden trabajar con Volatility también a nivel de Windows, pero vamos a descargar en algún momento Cain y tratar de entender un poquito su funcionamiento. Bien, por acá dicen que vamos bien por ahora, así que avanzamos. Persistencia versus volatilidad y cómo esto se vincula con malware. Por un lado, nosotros tenemos que entender desde una perspectiva más ofensiva que los malwares que residen únicamente en memoria presentan características que lo hacen extremadamente efectivo para lo que son las técnicas de evasión. Porque el hecho de que tenga la capacidad de operar exclusivamente a nivel de memoria sin establecer este mecanismo de persistencia en disco posibilita, por un lado, la evasión de antivirus. No existe ningún archivo en disco para escanear con las firmas tradicionales, por ende no va a encontrar ninguna actividad sospechosa. Son extremadamente eficaces como herramienta antiforense. Un reinicio del sistema elimina completamente toda la evidencia del compromiso. Dificulta la atribución una vez que no tenés artefactos persistentes. Por artefacto entiendan rastros que cumple el principio de Lockhart, la interacción entre con un sistema o la interacción con un objeto va a dejar rastros. Desde rastros de acá los llamamos artefactos. Como no existen artefactos persistentes, es mucho más difícil realizar un análisis retrospectivo, una atribución de amenazas, la reducción de los indicadores de compromiso, de los YOCs, con menos indicadores observables para la detección basada en inteligencia, por ejemplo, para medidas de contrainteligencia. Y por un lado, a nivel de Blue Team o de análisis forense también, este malware impone restricciones operacionales que son significativas. Por un lado, la pérdida en el reinicio. El malware desaparece completamente con cualquier reinicio del sistema. Por un lado, si hay una pérdida en el reinicio, implica la necesidad de una reinfección, es decir, el vector de acceso debe ser continuo para este mecanismo de reinfección automática. Necesita una dependencia de sesión, o sea, limita la duración de la sesión actual del sistema al corte de alimentación, y son por lo general malwares de mayor complejidad, que va a requerir técnicas sofisticadas de inyección y evasión a nivel de memoria. Cositas que estuvimos hablando ya por acá. Muy bien. Antes de avanzar para la parte práctica y tocar entender un poquito de Volatility, la herramienta que vamos a trabajar y arrancar con la parte más práctica, vamos a entender un poquito lo que son estos archivos de paginación que tanto vengo comentando, cómo funcionan más o menos a nivel de almacenamiento de datos.
Lo que hace este archivo es representar esta fuente, este híbrido dentro de lo que es el almacenamiento volátil y el almacenamiento persistente en disco, y funciona como una extensión de la RAM física en el disco duro. Lo que nos proporciona estos archivos de paginación a nivel de análisis forense es la posibilidad de moverse hacia el estado histórico de la memoria del sistema. La función del sistema de paginación del pagefile.sys funciona más o menos de la siguiente manera. Por un lado, la RAM física se agota porque el software, el programa que estamos utilizando consume lo que tenemos de RAM disponible, y el sistema mueve las páginas de memoria menos utilizadas al archivo de paginación, al nuestro pagefile, lo tenemos por acá, que está localizada en el disco. El mecanismo de memoria permite la ejecución de más procesos simultáneamente. Ahora, una vez que liberé espacio a nivel de mi memoria RAM, y lo hago este cambio de proceso hasta la memoria RAM física, por supuesto, con esta penalización de rendimiento, porque estoy sacando de la RAM y tirando para un archivo de milla física, pero puedo incrementar la capacidad de uso, digamos, de memoria volátil a través de este movimiento hacia el archivo de paginación en el disco. A nivel de forense, este archivo, el pagefile.sys, lo tenemos por acá, contiene los fragmentos de los procesos terminados, de los datos de aplicaciones cerradas y las credenciales históricas, bien como por ejemplo los contenidos de documentos editados, de artefactos de malware que ya no están en la memoria activa, pero por el hecho de que entrar en contacto con el archivo de paginación van a descumplir, digamos, este quesito de criticidad a nivel de volatilidad y quedar ahí almacenado. Es un registro temporal de actividad del sistema. Cuando pensamos en estos archivos de paginación desde la perspectiva de análisis, tenemos la problemática, o no diría problemática, pero un desafío, que es el hecho de que el archivo de paginación no está organizado de forma coherente. ¿Qué significa? Contiene páginas fragmentadas y no presentan un contexto claro. Puede sobreescribirse en cualquier momento. No existe una garantía de que esta información, por un lado, persista, ni por cuánto tiempo persista, y también qué tan íntegra es por el hecho de que se puede sobreescribir a cualquier momento. Algunas estrategias a nivel de análisis de los archivos de paginación son, por ejemplo, la búsqueda de patrones específicos como URLs, direcciones IP, nombres de usuario o comandos. Por acá consultas en la clase se queda grabada. Así todas las clases, todas las transmisiones del vivo de los sábados se quedan grabadas. Así que terminamos la clase, ya va a estar disponible. Así como la ves sin ninguna edición, ya se quedan para los que o no estuvieron o quieren repasar el contenido, pueden mirar sin ningún problema. La identificación y la extracción de estructuras de datos conocidas, conocido como carving de estructuras. Vamos a ver también los carving a nivel de disco para recuperar información. Correlación temporal, que es la idea de intentar correlacionar el artefacto del pagefile que fue generado con el evento conocido que está en la timeline del incidente. Acordemos que nosotros estamos enfocando en el análisis forense basado en la respuesta a incidentes. Entonces, por un lado, yo tengo una timeline donde inició el incidente desde la identificación hasta la detección, y puedo hacer una correlación temporal con el momento que fue creada la información en mi pagefile y poder llegar a conclusión como analista. Por otro lado, el análisis de metadata es una estrategia utilizada para el análisis de los archivos de paginación. Si bien vamos a ver todo eso más en detalle en la clase que viene, o si no, les subo un video un poquito más completo. Hoy vamos a arrancar con una interacción más superficial con la memoria RAM, y después vamos avanzando con técnicas más complejas. La idea es partir de un nivel básico hasta un nivel intermediario sólido en que pueden entender los fundamentos básicos de intermedio de cómo operar en todos estos campos que fuimos viendo, y vamos a repasar
y reforzar todas estas ideas en la parte práctica y en los formularios que vamos a estar resolviendo. El análisis de metadata, que es la extracción de las marcas de tiempo, y los metadatos que están medidos en los fragmentos recuperados que nos puede publicar información importante. Todas de estas son técnicas que uno puede utilizar para realizar el análisis forense a nivel de archivos de paginación. Voy a dejar marcado y destacado por acá. ¿Cuál es el objetivo principal del análisis de memoria? Porque hasta ahora hablamos del concepto, de partes físicas de la memoria, de cómo funcionan las técnicas de evasión, pero tratemos de entender de la perspectiva analista forense cuál es el propósito de analizarla. Por un lado, tenemos la identificación de los procesos maliciosos, que es justamente detectar procesos no autorizados, inyectados o con algún comportamiento sospechoso anómalo que se está ejecutando en el sistema. ¿Cómo puedo realizar eso? ¿Qué puedo analizar? Por ejemplo, el análisis del parentesco de procesos. Ya lo vamos a ver más en detalle. La validación de rutas de ejecución. Si se fijan por acá en mi Kali Linux y lo voy a abrir más una vez con el htop. Por acá. Para cada uno de los comandos o de los procesos que se están ejecutando a nivel de mi sistema, tengo una ruta específica de dónde viene el comando. Bien, al analizar la memoria RAM, hacer este proceso de análisis de la memoria, yo puedo hacer la validación de la ruta de ejecución y ver si es coherente con la ruta legítima y se debe ejecutar el proceso en cuestión. La identificación de procesos y respaldo en disco, por ejemplo, la detección de técnicas de ejecutación, como lo que estuvimos hablando de la manipulación de objetos a nivel de kernel, la extracción de payloads, que sería recuperar y extraer el código malicioso ejecutable desde la memoria para realizar este proceso de análisis inverso, análisis de malware, de estática. Lo podemos realizar a través de esta extracción de los payloads que queda almacenado a nivel de memoria RAM. Pueden estar cifrados, pueden estar comprimidos, pueden estar distribuidos entre múltiples regiones de la memoria. Va a depender muy del tipo de ataque que estamos tratando y qué técnica vamos a aplicar. También realizar la correlación de conexiones de red, que sería hacer este mapeo de las conexiones de red activas y residuales a los procesos de específicos. ¿Y qué me va a posibilitar eso? Por un lado, identificar comunicaciones con servidores de comando y control, exfiltración de datos, para qué dirección, para dónde está yendo, realizar este análisis a ver si existe movimiento lateral o actividad maliciosa similar a nivel de red, análisis de sockets, puertos, sockets TCP y UDP, protocolos utilizados. Todo eso podemos recuperar a través del análisis de memoria. También, y no menos importante, la recuperación de actividades de usuario, que vamos a ver un poquito también en la práctica de hoy, que sería reconstruir las acciones del usuario que no fueron registradas por el sistema operativo, como por ejemplo los comandos ejecutados, los archivos accedidos, las búsquedas realizadas, qué credenciales se utilizaron, qué aplicaciones fueron abiertas. En el laboratorio de hoy específicamente vamos a ver que en nuestro escenario hipotético lo que tenemos es que la computadora deja de funcionar y en el momento el usuario en cuestión está editando una imagen y vamos a ver que es posible a través de la extracción a nivel de memoria RAM reconstruir esta imagen porque tenemos ahí todo el código binario a nivel de RAM, lo podemos extraer, recortarlo y reconstruir, por ejemplo, con alguna herramienta de eyección de imagen como Shi. El establecimiento de las timelines, haciendo una correlación con la timeline de respuesta a incidentes que tenemos, es construir esta línea temporal precisa del incidente mediante la correlación de los artefactos de memoria con los logs del sistema, los timestamps de archivos, que son las marcas de tiempo que estuvimos hablando, de entre otros indicadores que ya vamos a estar viendo. Estos son algunos de los objetivos
de analizar la memoria RAM cuando estamos hablando de informática forense. Podemos extraer información que va desde el extremo de identificación de procesos maliciosos hasta procesos más complejos como el establecimiento de una timeline para un acompañamiento completo y correlación de datos entre la línea temporal de lo que son los artefactos que estamos extrayendo y los logs del sistema que van saltando en el proceso de, por ejemplo, de un incidente genérico. Acá cerramos un poquito lo que es la teoría fundamental de volatilidad a nivel de memoria RAM y algunos de los mecanismos. Nos vamos a meter ahora un poquito en el framework que vamos a estar utilizando, que es Volatility. El Volatility 3 es una herramienta estándar de la industria para análisis forense de memoria RAM. Vamos a entender un poquito de su arquitectura, de la evolución, de cómo funciona, haremos un panorama general. No me voy a detener tanto en la parte más histórica, les dejo en la diapositiva para que puedan estudiar. A los que les interesa, vamos a enfocar un poquito en lo que son sus módulos más importantes y después lo vamos a empezar a poner en práctica directamente en nuestro Kali Linux con la muestra que tenemos por acá. Muy bien. Vamos a pasar por acá y entender un poquito de la estructura de comandos de Volatile. Hasta la versión 2.0 Volatile tenía una interfaz gráfica. Nosotros vamos a estar trabajando con Volatile 3 directamente en la línea de comando, ejecutando este script que es el vol.py, escrito en Python totalmente. La sintaxis fundamental de Volatile es la que ven en pantalla, Python 3, vol.py, que es el script que vamos a utilizar, seguido de la flag "-f", el archivo de memoria es del laboratorio que les subí, el archivito de 150 megabytes que está en el drive, el plugin que queremos utilizar o el módulo y las opciones en el caso que sea necesario una extracción más avanzada. Ya lo vamos a ver cómo utilizar cada una de estas opciones. La especificación del archivo, por un lado, con la flag "-f, este parámetro indica la ruta del volcado de la memoria, soporta el formato RAM, formato de hibernación de Windows y formatos propietarios de herramientas de captura, como Lime para Linux. Vamos a trabajar hoy con RAM. Nos permite también, a través de esta sintaxis en la línea de comando, la selección de los plugins que sigue una nomenclatura jerárquica, el sistema operativo, la categoría y la función. Nosotros hoy vamos a estar trabajando con un volcado de memoria RAM de un sistema operativo Windows, un Windows 7 o Windows 10. Ahora no me acuerdo bien, ya lo vamos a ver cuando lo pongamos en práctica. Pero por ejemplo, siguiendo esta orden jerárquica de sistema operativo, categoría y función, tenemos por ejemplo Windows, definimos el sistema operativo. La categoría para listar los procesos en Windows, o en el caso de Linux.bash para recuperar un historial de comando a nivel de Linux. Definimos el sistema operativo, la categoría y la función. Y después los parámetros para funciones adicionales, como por ejemplo "-pid para filtrar proceso específico, o "-o para directorio de salida, "-dump para extraer artefactos de disco". Ya vamos a probar todo eso cuando tengamos que extraer algún recorte de la memoria RAM de lo que tenemos por acá de archivo volcado para trabajar. Es un framework extremadamente modularizado. Esto es importante. La arquitectura modular nos permite que cada plugin opere de forma independiente, pero por supuesto, siguiendo esta idea, ¿no? Digamos, arquitectónica de modularidad, por más que los plugins operen de forma independiente, comparten una infraestructura común. Pueden invocar a otros plugins para reutilizar una funcionalidad, por ejemplo, o crear una jerarquía de dependencias que optimice el código a depender del uso y de la necesidad. Algunos plugins de información del sistema que les traigo por acá, como a grandes rasgos, ya lo vamos a repasar en práctica. Después les recomiendo que lean la diapositiva y que repasen esta parte más teórica, es importante para entender la práctica. Tenemos el windows.info.
Acá sigue esta lógica del sistema operativo, la categoría, que lo que nos hace es extraer metadatos críticos del sistema. Este plugin, como acá dice, es el primer comando en cualquier análisis forense de memoria a nivel de Windows y proporciona información fundamental sobre el sistema capturado. ¿Qué nos va a decir este plugin? La versión de la kernel, una vez que tenemos este volcado de memoria, va a identificar la versión exacta de la kernel de Windows en este caso, el número de compilación, el pack de servicios, es la información crítica para determinar qué vulnerabilidades podrían haber sido explotados con base a la versión del kernel, al número de compilación y este service pack. Las direcciones también de lo que es este sistema de dirección virtual del kernel, el debugger data block, que es una estructura central que contiene los punteros y las listas fundamentales, como los procesos activos del módulo cargados y los callbacks registrados. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando que una de las técnicas de evasión de memoria para la manipulación a nivel de kernel es cambiar los punteros y otros punteros para que no sea identificado a nivel de análisis? Bien, cuando nosotros utilizamos este plugin Windows Info y estamos analizando información a nivel de Windows, de memoria RAM de Windows, y en el caso que no utilizaron las técnicas de evasión adecuadas, podemos extraer estas informaciones. Es el punto de partida por lo general para la navegación de las estructuras de memoria a nivel de kernel. Y también nos devuelve información temporal, como por ejemplo los timestamps del sistema, el tiempo de arranque, la hora de captura, entre otras informaciones adicionales que ya lo vamos a utilizar también. También los plugins a nivel de análisis de proceso, al estar los procesos de archivos. Tenemos los plugins a nivel de red y línea de comandos, como es por ejemplo Netscan, cmdlite o consoles. Ya lo vamos a ver también en la práctica. Y tenemos también plugins para la detección e inyección de código y búsqueda de regiones sospechosas, como por ejemplo la detección de permisos, la identificación de cabeceras y el análisis de protección. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Y cómo vamos a trabajar con esta parte práctica? Por un lado, vamos a utilizar la herramienta que estuvimos hablando hace ratito, Volatility, y la vamos a utilizar en nuestro sistema operativo Kali Linux. Estoy trabajando con Kali Linux. Si bien uno puede hacer también con Windows. El objetivo principal de nuestro análisis ahora va a ser ir desde la identificación del sistema que estamos trabajando, utilizando este plugin que vimos, el windows.info, hasta crear o reconstruir, por lo menos a grandes rasgos, el marco temporal del proceso de incidente que ocurrió. Nosotros vamos a tratar de partir desde esta metodología, desde esta perspectiva. Para eso vamos a utilizar, por un lado, la captura, que es nuestro laboratorio, que yo ya lo tengo por acá en esta carpeta. Ya lo tengo descargado. Descargué el archivito que está en el Drive. Este archivo es uno de los laboratorios de un GitHub que tiene 10 o 15 laboratorios para forense. Les voy a estar compartiendo el link de este GitHub, que lo tengo ya también por acá. Este de GitHub tiene 6 laboratorios. Nosotros estamos haciendo el lab número 1. Es probable que sigamos trabajando con los demás laboratorios para las próximas clases, o tal vez algún laboratorio personalizado que hagamos para la última clase del taller. Intentemos integrar todo eso y reconstruir un proceso completo. Y por otro, acá tengo lo que es el GitHub de la herramienta que vamos a estar utilizando, Volatility, en su versión 3.0. Yo les recomiendo, para instalarla,
crear un entorno virtual con Python, un punto .vem, para que puedan aislar todo eso y contenerlo en este pequeño entorno y que todo sea más controlado sin afectar directamente el sistema. El proceso de instalación está detallado en el GitHub. Si bien me comenten, me digan y puedo grabar un videocito, un pequeño tutorial y les puedo compartir mañana por el grupo de WhatsApp y lo subo acá también de cómo hacer la instalación. Pero es seguir los comandos que tenemos acá, clonamos el repositorio en primera instancia, creamos el entorno virtual y lo activamos con .vem bin activate y a través del comando pip instalamos todos los requerimientos. Hagamos todo eso adentro de la carpeta del repositorio que recién clonamos y listo. Con eso ya lo tenemos listo en el proceso de instalación. Al terminar deberían ver algo como eso. Con el comando ls van a ver que estoy adentro de la carpeta de clonado de GitHub. Por acá en la terminal me muestra que estoy utilizando realmente Volacity. Tengo acá el entorno creado, algunas otras informaciones y el script vol.py, que es lo que vamos a estar utilizando. Importa una biblioteca de afuera. Bueno, un script de Python normal es la herramienta que vamos a utilizar. Y por otro lado, acá en mi carpeta de descargas tengo el laboratorio. ¿Cómo preparar el laboratorio? Lo descargo, va a venir en .7c, lo voy a descomprimir en mi Kali Linux a través de la línea de comandos o directamente del entorno gráfico a elección, como quieran descomprimir. Lo importante es que yo lo tenga en una carpeta, el archivo memordump lab1.ram, que es el bocado de memoria RAM que vamos a estar utilizando. Una vez que ya tenemos por acá nuestro archivito de nuestro dump de memoria RAM y nuestra herramienta ya instalada o los requerimientos instalados, el primer comando que vamos a probar es el plugin windows.info que recién lo habíamos visto, que lo que nos hace es sacar información o extraer información a nivel del dump de memoria RAM relacionada con el sistema operativo. La sintaxis es la sintaxis básica de Volacity, Python 3, el script vol.py, "-f", la ruta en que está el dump de memoria RAM, en este caso descargas, Forensic Labs y el nombre del archivo, porque yo lo tengo en esta carpeta con el comando pwd. Puedo encontrar mi directorio actual. Acá pueden ver que este es el directorio en que estoy. Y utilizaremos el plugin windows.info. Le damos enter. Volacity va a hacer su trabajo. Y fíjense algo interesante que nos volcó con información a primera instancia en nuestra pantalla. Cuando ejecutamos el plugin windows.info, nos va a devolver información relacionada a lo que es el sistema, el kernel, el sistema base. Y tenemos, por ejemplo, el nombre del sistema root. Tenemos información de la capa de memoria, información del nombre de la capa que estamos analizando. Tenemos la base del kernel. Tenemos el system time, que es la marca de tiempo que tenemos identificado en el momento que fue dumpeado la memoria. Tenemos información sobre lo que es también la marca de tiempo con fecha del momento en que fue volcado la memoria RAM. Y también, si se fijan, por acá tenemos el tipo de producto en que la memoria RAM fue volcada como sistema operativo. Si nos fijamos por acá en nuestra diapositiva, otra vez, cuando ejecutamos este comando, tenemos que buscar
entre todas estas líneas, no, por supuesto, siempre siguiendo esta perspectiva de priorización, tres cosas más importantes en el momento de identificar. El sistema operativo, en este caso ya vimos, es un Windows 7 Service, base 64, que es lo que estamos estudiando. La fecha del incidente, que es lo que tenemos acá, como les comenté, en el momento que ocurrió. Y la arquitectura, que en este caso es un sistema de 64 bits con estructura de kernels específica identificada. Fue lo que vimos acá en el comienzo. Eso nos permite, por un lado, reestructurar una perspectiva general de qué sistema operativo estamos trabajando y nos permite, por otro lado, también ver que nuestro volatility está funcionando y puede interactuar directamente con la muestra. Con base en eso, podemos empezar con lo que es específicamente la explotación visual, gráfica de la información a nivel de memoria. Vamos a arrancar en esta estructura de análisis entendiendo la jerarquía de los procesos que estaban siendo ejecutados en esta máquina en el momento del incidente, que ya tenemos la fecha. Para eso vamos a utilizar el plugin Windows.ps3. Vamos a ver el árbol de proceso. Y acá, como bien dice, lo que va a hacer es visualizar la jerarquía completa de los procesos activos en el momento del buscado de memoria. ¿Qué nos va a mostrar? La relación, por ejemplo, padre-hijo entre los procesos, que es la vista estructurada que correlaciona todos los procesos a nivel de sistema, nos permitiendo detectar estas anomalías o estas incoherencias a nivel de proceso y ejecución, o hasta mismo la ejecución de procesos sospechosos que no siguen patrones normales de inicio. Vamos a ejecutar el comando utilizando el plugin de árboles de proceso. Ver eso por acá, para que puedan ver mejor el terminal. Ejecutamos el comando y fíjese que una vez más la herramienta va a hacer el análisis de la memoria y nos va a tirar una lista enorme de todos los procesos que se estaban ejecutando en esta máquina. Información esta que por supuesto no está almacenado a nivel de disco, sino que está almacenado a nivel de memoria RAM, del volcado de memoria que tenemos del sistema comprometido en cuestión. Fíjese en algo interesante que tenemos por acá. Vemos que se estaba ejecutando, vamos a la parte final del buscado de memoria, WinRAR, y ya vamos a entender por qué. Estaba ejecutando el explorador de archivos, teníamos servicios propios del sistema, servicios también sospechosos, tenemos acá un servicio de dump. Nos va a listar todos los procesos que se estaban ejecutando y también el path completo del mismo. A partir de acá empezamos a estructurar este panorama más amplio, más general, que nos hace entender cómo ocurrió el incidente, a nivel de memoria. Cosas que podemos sacar de acá a través de la información que nos publica. Por un lado, entender los procesos, es la identificación del proceso legítimo de la kernel, como por ejemplo el system, el SMSS, servicios críticos de Windows que estaban corriendo sí o sí en la máquina. También, a través de este volcado de información, lo que podemos identificar son las consolas de comando. Si se fijan, entre las líneas van a ver que se estaba ejecutando el servicio cmd.exe, estaba activo, y eso lo que indica es una actividad de línea de comando, sea por el usuario o por el atacante, todavía no sabemos, pero si se fijan, vemos el cmd como un proceso que se estaba ejecutando. Vemos también con este volcado de información
que algunas herramientas gráficas, en específico Paint, se estaba ejecutando en la máquina. Vemos no solo el proceso principal, como sus procesos auxiliares, los procesos que están relacionados con él, que se estaba ejecutando, implicando decir que en este momento, como ya les comenté anteriormente, alguien estaba o editando una imagen o trabajando con este software de edición, y ya vamos a ver qué estaba haciendo y cómo recuperar esta imagen con base a esta información. Y por último, y es lo que sí debemos enfocar acá, este proceso WinRAR está acá en la parte final, que también se estaba ejecutando y se ejecuta más de una vez. Se fijan por acá también lo tenemos, que en un contexto común puede ser solamente una herramienta para extraer información, pero como estamos tratando de un incidente a nivel de un ciberataque, un RAR es muy comúnmente utilizado como una herramienta de exfiltración de datos. Esto ya es una flag roja que nos debería llamar a atención en este momento. Y más, cuando nosotros hacemos una correlación lógica en que simultáneamente, si está ejecutando el CMD, es decir, la línea de comando, y el WinRAR.exe, herramienta que se utiliza también para exfiltrar información, es un patrón de comportamiento típico de escenarios para exfiltración de información, para o robo de datos de manera general, en que uno utiliza la línea de comando y automatiza la comprensión de algunos archivos sensibles a través de WinRAR y lo puede filtrar de manera más rápida y de manera más concisa y directa. Acá deberíamos tener el primer punto. Por ahora nos vamos a documentar. Por ahora la idea es entender el funcionamiento del plugin y de cómo funciona esta interacción y este análisis a nivel de memoria RAM. Pero más adelante todo eso lo vamos a documentar y eso se configuraría como un patrón que deberíamos poner a lupa y analizar más en detalle. Después, si avanzamos para el próximo plugin que habíamos visto, voy a abrir la diapositiva otra vez. Acá un poquito de lo que yo estuve hablando, de lo que encontramos en este comando. Vamos a analizar más a fondo este proceso, el WinRAR.exe, que recién encontremos. Lo tengo por acá, se fijen en la última línea, en las últimas líneas, tenemos más de una vez que el sistema ejecutó este proceso y este servicio, esta aplicación, que es WinRAR, la aplicación para comprimir y descomprimir datos que tenemos de nuestras computadoras. Pero como estamos tratando más una vez en el contexto forense, tenemos que llevar en consideración el hecho de que herramientas como esta son utilizadas para la exfiltración de datos. La presencia de este software, como ya les comenté, ejecutando con el CMD, sugiere fuertemente que el atacante estaba en un proceso de exfiltrar datos sensibles. Sería un indicador de compromiso, un IOC, sería el proceso WinRAR ejecutando de forma activa. ¿Cómo debo interpretar esta información? El empaquetado de datos sugiere una intención de exfiltración o robo de información, lo que ya estuvimos comentando. Y en el contexto de la amenaza, es una herramienta legítima que está siendo utilizada para propósitos maliciosos. Life of the Land se conoce el uso de herramientas legítimas para propósitos maliciosos. Avanzamos en el proceso de análisis. Ahora quiero ver qué comandos fueron utilizados en la línea de comando. Una vez que ya vimos que el CMD se estaba ejecutando, ¿qué comandos fueron ejecutados en esta línea de comando, en este CMD, antes del apagado antes del volcado de memoria RAM? Para eso vamos a utilizar el plugin CMD Line, que justamente nos va a devolver esta información. Para comparar, como bien dice acá, los argumentos completos de la línea de comando y con los que fueron iniciados los procesos presentes en la memoria. Es decir, nosotros por ahora estamos analizando y vemos una cantidad catastrófica de procesos que se están ejecutando en forma de cascada. Por supuesto, cada proceso fue resultado de algún comando específico. Para eso, lo que vamos a hacer, limpiar la terminal, es ejecutar este plugin que es el CMD Line. Acá lo voy a copiar.
Voy a pegar directamente. Más una vez, vamos utilizando la herramienta Volatility. Python 3, el script, "-f" para el path, Windows CMD Line. Le damos Enter, la herramienta empieza a trabajar y como magia tenemos todos los comandos que fueron utilizados. Todo eso estamos extrayendo de la memoria RAM. Todo eso es del volcado de memoria RAM del sistema antes del apagado. Así que vean la cantidad de información que uno puede extraer única y exclusivamente con este pequeño recorte de información que pudimos extraer a través de este proceso de adquisición de la memoria RAM. Ya lo vamos a estudiar más en detalle en alguna otra clase, cómo realizar este proceso para simplificar la clase y esta primera interacción. Para los que nunca utilizaron la línea de comando de estas herramientas, vamos a partir por lo básico y después vamos avanzando para esta parte. Y acá lo que tenemos es que, si se fijan, en la parte de abajo van a encontrar una vez más procesos como el Explorer que se estaba ejecutando juntamente con su PID. Van a encontrar ahí en esta lista también WinRAR, que fue el proceso maestro que más sospechoso, digamos. Tenemos la lupa por acá para analizar. Vamos a ver por acá también que se ejecutó en el usuario Alisa Simpsons en la carpeta de documentos justamente esta información, este comprimido important.rar. Eso lo estamos analizando y extrayendo a través del plugin Windows.cmdline de la herramienta Volatility 3. Todo esto a través de la línea de comando. Estoy utilizando este plugin en este volcado de memoria, en el archivo que teníamos en nuestro drive, a través del parámetro "-f", especificando su dirección con Python 3 para ejecutar el script de la herramienta. Entonces, ahora nosotros ya tenemos, por un lado, si se fijan, el árbol de todos los procesos y servicios que se ejecutaron. Para hacer un seguimiento, puedo ver qué comando se ejecutó en este CMD para llevar a este proceso. Podemos seguir con este análisis comportamental, digamos, del sistema en este momento que está volcado en la memoria y tratar de, una vez que ya descubrimos que este archivito important.rar es el archivo que están tratando de exfiltrar, ya confirmamos esta exfiltración, tratar de entender desde una perspectiva un poquito más de analista cómo recuperar a través también de la línea de comando, pero no necesariamente de Volatility, una cadena de texto que está ahí y está codificada en base 64, que es la primera flag o la primera bandera para la resolución del laboratorio. Nosotros, cuando volcamos los comandos, vimos que esto desencadenaba la ejecución de algunos servicios y en medio a este servicio nosotros deberíamos encontrar lo que es una cadena de texto, mejor dicho, en estos comandos de ejecutados por acá abajo, una cadena de texto que está codificada en base a 64 y corresponde a nuestra flag número 1 o a la bandera número 1 para la resolución del laboratorio. No obstante, no podemos identificarlo a través de nuestro plugin que estamos utilizando, que es el CMD-Line. Para eso, lo que vamos a hacer como forma de recuperarlo es hacer una búsqueda utilizando un comando de Windows, strings, -e, especificaremos la dirección y haremos una búsqueda por esta cadena, y esta cadena que ve acá es como se inicia por lo general una cadena codificada en base 64. Le damos Enter
para realizar la búsqueda. Y si se fijan en algo interesante, ya podemos encontrar en este dump de memoria, no necesariamente con Volatility, sino con herramientas de búsqueda, algunas cadenas que están codificadas en base 64. Así ya podemos encontrar por acá, y acá la tenemos, nuestra primera flag. Esto podemos copiar y utilizar alguna herramienta online para descriptografarla. Por ahora no lo vamos a hacer, pero lo podemos identificar también haciendo un análisis del contenido de nuestro dump de memoria, pero no necesariamente utilizando Volatility. Si avanzamos más adelante, vimos que había una aplicación que estaba siendo ejecutada, que era Pine, implicando decir que alguien estaba utilizando una herramienta de edición. Yo puedo me preguntar, bien, esto me marca en la memoria RAM, en algún momento debe existir una estructura de binarios que me permita reconstruir esta imagen extrayendo el dato crudo y después filtrando y sacando el ruido a través de alguna herramienta de edición. Bueno, de hecho, sí se puede hacer, y eso sí lo vamos a hacer con Volatility. Vamos a utilizar el siguiente comando que ven en pantalla, que va a ser realizar una búsqueda en esta lista de procesos y servicios por nuestro software MS Paint, que es el de edición de imagen. Hacemos la búsqueda, lo encontramos por acá y vemos que este proceso, el mspaint.exe, tiene un PID, un identificador 24 y después sigue un poquito de otras informaciones relacionadas con el proceso. Nos enfoquemos en el PID, la identificación inicial. Con esta información, lo que podemos hacer es utilizar otro plugin de Volatility que también ya lo vimos, que va a ser el mmap con el parámetro del PID que estamos identificando, seguido de la flag DOM. Lo que estoy haciendo es recortar este espacio de memoria que contiene información relacionada a este proceso y lo estoy identificando con su PID 24.24. Le doy Enter, Volatility va a recortar este espacio de memoria y nos va a volcar un dato crudo. Dato crudo este que yo lo voy a poder utilizar en alguna herramienta para reconstruirlo y encontrar la imagen que estaba siendo editada en el momento del incidente. Si se fijan acá con el comando ls, van a ver que se creó un archivito por acá que se llama pid2424.dmp. En su extensión es el dump de archivos. Vamos a principio renombrarlo para pine.data porque vamos a utilizar shim para reconstruir o tratar de reconstruir. Les voy a mostrar cómo sería el proceso de reconstrucción. Vamos a utilizar GIMP. GIMP es más compatible con .data que con .dmp. Con el comando mv lo renombramos, le damos enter. Vamos por acá, buscar nuestra herramienta GIMP para tratar de reconstruir la imagen o de reducir el ruido. Les voy a explicar más o menos cómo sería la técnica. Es más un arte que una técnica. Tarda en encontrar los parámetros de reducción de ruido suficientemente aceptables para reconstruir la imagen. Pero lo que les quiero mostrar es que a través del comando que recién utilizamos, y ya volvemos a la diapositiva otra vez para entenderlo más a fondo que hicimos, podemos hacer este recorte de memoria. Si venimos por acá en archivo, abrir y seleccionamos el paint.data que recién recortamos y lo abrimos, tenemos por acá la imagen en su dato, en su formato crudo, y lo que vamos a hacer es a través del cambio de parámetros buscar la reconstrucción de la imagen en su formato original, digamos. Podemos tratar de ir cambiando los parámetros de altura, el desplazamiento, que implica
moverse a lo largo de este recorte de información, una vez que el mismo, por supuesto, la parte inicial del recorte va a estar información relacionada con el sistema operativo y todo eso. Entonces nos movemos a través de la opción de desplazamiento y la idea es reconstruir la imagen a través de los cambios de parámetro. Uno puede percibir que se está aproximando a la reconstrucción original de la imagen de lo que era a través de los cambios bruscos de patrones que uno va percibiendo en la imagen. Por acá en los comentarios pregunta, cuando se accede a todos los datos de la RAM, ¿también accede a áreas o direcciones de memoria que solo tiene acceso a kernel o direcciones de punteros solo accesibles? Sí. Cuando uno tiene el dump de la memoria RAM, se accede a toda la información y lo puede analizar. Acá tenemos el recorte. Esta sería, a ver, no está reconstruida. Eso tardaría un par de tiempo en encontrar los parámetros adecuados para reconstruir la imagen. Pero lo que tenemos acá es un fragmento de la imagen que se estaba siendo utilizada en Python, en Paint, en el momento que se sufrió el incidente en la máquina. Con eso ya vamos aproximando un poquito más. La reconstrucción, ya pueden ver por ahí el fondo, es el fondo de Paint. Por acá arriba también ya empieza a aparecer. Podemos seguir jugando con estos parámetros hasta reconstruir totalmente la imagen. Entonces, ¿qué es lo que estuvimos haciendo hasta ahora? Por un lado, nosotros, a través de nuestro comando cmdline, reconstruimos todos los comandos que fueron utilizados en este sistema que está comprometido. A través del comando también ps3, este plugin, pudimos reconstruir y mostrar de manera gráfica, de manera que podamos leer todos los servicios y procesos que se estaban ejecutando. No solo eso, nosotros identificamos algunos procesos sospechosos, como es la combinación del CMD que se está ejecutando en paralelo con WinRAR. Sospechamos la exfiltración de datos y lo pudimos confirmar con el último comando que ejecutamos, que no solo me listaba los comandos, sino también las rutas. Y en esta ruta vimos que estaba extrayendo una información llamada important.rar de la víctima en cuestión, nuestra víctima hipotética, Lisa Simpsons, de su directorio documentos. Y eso sería una interacción, digamos, inicial o un contacto superficial con este archivo de memoria RAM que tenemos, y a través de estos comandos podemos ir extrayendo información para hacer la reconstrucción de nuestra timeline del incidente. Les adelanto que el laboratorio que vamos a hacer, nuestro formulario de la semana, va a ser algo parecido con lo que estamos utilizando con este plugin como PS3 o cmdline para listar los procesos y los servicios. Y van a tener que encontrar alguna flag por ahí, alguna bandera que va a ser el objetivo, y la van a tener que ingresar en el formulario, un Google Form o Microsoft Form, para poder validar que aprendieron lo que estuvimos practicando y poner más una vez en práctica, y esperen que salten el error. Uno solo aprende, por lo menos en esta parte más práctica, a través de los errores. Yo siento que uno aprende más de los errores que de los aciertos de este mundo de la ciberseguridad, porque a través del error uno puede siempre buscar más y tratar de entender el contexto por detrás de todo eso. Entonces, nosotros a principio probamos con el cmdline, este comando, y percibimos que había rutas de archivos accedidos, que eran los argumentos que revelaban los directorios que fueron el objetivo del proceso, como las ubicaciones de los documentos sensibles. Se fijan por acá, lo tenemos, la lista de comandos. Fíjense por acá, para el usuario Alisa, para documentos, para este archivo. Acá ya volcamos la ruta que en el momento del incidente, digamos,
la cadena de servicios y procesos que el malware se ejecutaba se estaba llevando hasta la exfiltración de datos de esta ruta. Lo tenemos por acá. Acá tenemos lo errar, que estaba el servicio que se estaba ejecutando en esta ruta para exfiltrar esta información. Vimos también las direcciones de red, están en las URLs y las direcciones IP, los puertos utilizados para la comunicación también. Información que está ahí directamente en el volcado de la información. Al costadito lo tenemos. ¿Qué más encontramos de este archivo? Las credenciales de los parámetros, las claves de API y otros secretos que pueden haber sido pasadas como argumento van a estar ahí. Y los de scripts de comando. Como ya les comenté, confirmamos la exfiltración porque encontramos un error ejecutando en el usuario de la víctima con este archivo important.rar. Y el proceso de operación que estaba ocurriendo por detrás seguiría más o menos este sentido. Por un lado, la identificación del objetivo, que son los archivos en el directorio de documentos marcado como sensible. Ocurre el empaquetado con la compresión mediante un IRAR en el archivo y la preparación para el robo. O sea, una vez que ya lo tengo compactado, el archivo está listo para una transferencia o exfiltración externa a través de un comando de control, por ejemplo, o algún servidor que crearía y sacaría la información. Cuando pensamos en esta técnica, nosotros tenemos que pensar en las limitaciones. Por un lado, la problemática del identificado. Windows.console va a fallar en el sistema, pero con Windows.cmdline podemos verlo desde una perspectiva distinta, ¿no? Pero cuando utilizamos este DOM de bajo nivel para el análisis directo, ¿qué es lo que hacemos acá? No necesariamente utilizando el volatility, podemos extraer este pequeño bloque para encontrar esta base, esto que está codificado en base 64 adentro de este volcado de información y poder extraer. Con eso podríamos seguir probando algunos otros comandos. Tengo por acá una lista, mira, les voy a mostrar por acá el archivo con varios otros comanditos para probar. Les puedo compartir, me llegan por acá en los comentarios. Si quieren, les comparto la lista curada con todos los comandos que yo estuve probando antes de clase para que puedan analizar este laboratorio y que se vayan preparando para la práctica. Si quieren, me llegan por acá en el chat, les leo y los comparto en el grupo o subo en el GitHub, como prefieran. Pero con este análisis, con lo que estuvimos haciendo hasta ahora, por un lado nosotros pudimos realizar la identificación del sistema operativo. Con certeza identificamos que era un Windows 7, base 64, identificamos la fecha del incidente, ocurrió el 11 de diciembre de 2019. Y como lo vimos, lo voy a limpiar por acá. Ahí está. Confirmamos la fecha. Hicimos la detección del intento de exfiltración. ¿Y cómo hicimos esta identificación? Pues siguiendo esta cadena de el proceso de ejecución de los servicios, vimos que teníamos un IRAR ejecutando con el PID 1512, vimos el CMD ejecutando, confirmamos listando los comandos con cmdline que lo estaba ejecutando en el directorio de documentos, un archivo sensible, confirmamos la exfiltración, recuperamos de esta información ofuscada, que era esta base 64 decodificada, que reveló nuestra primera flag de la bandera, y también pudimos, más allá de demostrar contenidos visuales que cómo se quedan en la memoria RAM, hacer una primera aproximación. No les voy a aburrir con una lista interminable de comandos en esta primera clase. Se preparen que ya en las próximas vienen mucho más prácticas. Nuestras clases, la idea es que sea de un teoría extremadamente práctica. Esta teoría y como mucho la próxima, y ya vamos a meter a full con comandos. Pero más allá de probar todo lo que vimos, de recuperar información, quiero que entiendan la importancia del análisis forense a nivel de memoria RAM y qué tanta información importante uno puede sacar de ahí. De ahí podemos extraer el tipo de dispositivo, podemos reconstruir información que estaba corrompida y almacenada en la RAM, como la imagen que lo mandamos para Paint, que lo podíamos reconstruir.
identificamos una cadena de ataque completa vinculando el cmd.exe con un rar.exe que se estaba ejecutando y corroborando eso a través del directorio de documentos de Alisa, nuestra víctima hipotética, que en efecto tenía ahí ya el archivito import.rar compactado para exfiltrar, pudimos entender más o menos el mecanismo forense para la respuesta a incidentes, y es eso y basado en esta idea que vamos a trabajar en las próximas clases del taller, siempre con base en un dump de memoria de alguna información del sistema objetivo, hacer esta análisis y reconstrucción creando esta timeline del incidente para poder posteriormente crear un informe que lo puedan documentar paso a paso. Utilizamos estas técnicas forenses, utilizamos 4 técnicas forenses en este caso específico. Pudimos hacer la reconstrucción del accidente a través de la línea temporal, o sea, desde cuándo fue ejecutado hasta su objetivo. Encontramos estas evidencias directas en nuestros logs, nuestros identificadores de compromiso, y pudimos no solo ver la teoría, pero también un poquito de la práctica de cómo mapear la información y realizar este análisis a nivel de RAN. Nosotros ya estamos nos pasando con el tiempo, ya son como casi 11 y yo arranqué un poquito más tarde hoy, les pido perdón de antemano, la idea es que las próximas clases arranquen a las 20, pero en las próximas clases nosotros vamos a volver con eso, vamos a volver a cerrar un poquito lo que es el tema de análisis a nivel de memoria RAM, y vamos a avanzar en la próxima clase a lo que es la creación de esta reconstrucción de creación incidente basado en procesos, servicios y comandos. Eso es lo que vamos a ver más adelante para la próxima clase. Vamos a volver en eso. Yo les voy a estar compartiendo lo que es el laboratorio de esta semana. Vamos a realizar la resolución del laboratorio en la clase que viene. Probablemente va a salir los jueves o los sábados. Ustedes me digan que prefieren, se prefieren que resolvamos los laboratorios prácticos en vivo en los sábados o grabado en los jueves. Los leo por el grupo de WhatsApp, por acá en el chat. Y voy a estar compartiendo lo que falta del video de práctica de la primera clase, y probable que en este video práctico vuelva a repasar esta parte de análisis con Volatility a nivel de memoria RAM. Muchísimas gracias para los que se quedaron hasta el final de la clase. Es la primera clase en vivo de nuestro taller. Ya vamos a ir mejorando, vamos a ir puliendo algunas cositas, el horario y la estructura del material. Nos seguimos comunicando por el grupo o por acá en la comunidad del canal. Están ahí también mis redes, LinkedIn, me pueden contactar por cualquier lado. Y nos vemos en la próxima clase cuando vamos a seguir un poquito más con este tema. Muchísimas gracias, hasta luego y nos vemos el jueves.